Bienvenidos todos y todas, perdón, a la sesión número 3 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Eh, Estamos para presentar los contenidos y ayudarles en las dudas que tengan sobre la semana número 2, Literatura, un acercamiento a otras realidades. Es un gusto volverlos a encontrar por acá y ver caras ya más o menos conocidas, y las que no, pues que se vayan incorporando lo más pronto posible para obtener las mejores calificaciones. Y en esta sesión pues vamos a tratar de hacer mucho más sencilla su participación y sus comentarios, y sobre todo la realización de sus actividades integradoras. Entonces hay puntos de por medio y pues creo que no me queda más que, sin más preámbulo, pues comenzar con la siguiente orden del día o la siguiente agenda del, del Hola, Olga dice, las grabaciones no se escuchan los compañeros cuando preguntamos mientras la videosesión. Entonces, lo que voy a hacer, si no se escucha, Olga, es como repetir la pregunta. Voy a repetir la pregunta que tú hagas, por ejemplo, y entonces ya la contesto yo mismo. A lo mejor así se escucha, esa es una solución, o fue una falla esta vez. Pero bueno, por las dudas, si es en las dos sesiones, entonces quiere decir que no graba esa parte. Sería muy raro. Pero por eso cuando ustedes cuando ustedes escriben una pregunta o una duda en el chat, yo la leo en voz alta. Entonces ahorita voy a leer, perdón, cuando pregunten algo por voz, voy a repetirlo y luego ya voy a contestar la pregunta. Mejor para evitar este tipo de conflictos, porque pueden ser preguntas que a todos les ayuden o les interesen y entonces no las alcanzan a captar. Muy bien. Como repito, gracias por estar acá, gracias por conectarse esta tarde. Y estos son los contenidos de la sesión número 3 de la semana 2. Explicar rápidamente contenidos generales. Esa es la parte que en realidad me toma menos tiempo porque son cosas que ustedes ya tienen o ya pueden reproducir. Entonces, pues lo que sucede es que ahí tienen que nada más poner mucha atención a los materiales que yo les pida. Siempre ya saben que yo nunca les voy a recomendar leer unos sobre otros, pero más bien nunca les voy a recomendar no leer ciertos materiales, pero sí les puedo recomendar leer algunos encima de otros que pueden resultar más útiles. Eso no quiere decir que les esté recomendando que no lean los demás. Quiero dejar este punto muy claro para evitar que se preste a confusiones. Entonces, bueno, la dinámica de trabajo y los ejercicios para los puntajes y puntos extra que se otorgan durante la sesión. La actividad integradora 3, explicación de la actividad integradora 4, repetición sobre los contenidos que tienen que ver con el plagio, aunque lo que estuve pensando es que si ustedes tienen la actividad 3 y la actividad 4 hechas conforme a los lineamientos que vimos la semana pasada y los lineamientos que vamos a ver hoy, pues en realidad el plagio está de más, pero de todos modos es muy buena idea que ustedes lo vayan revisando y lo hagan para evitar el plagio. Nada más aclaro para algunos, porque me han llegado un par de dudas a mí. Si ustedes no ponen bibliografía, ni ponen citas o paráfrasis, ahora voy Martín. Si no ponen citas o paráfrasis, eh, lo único que hago es descontarles cierto puntaje por no colocar las fuentes de donde obtienen la información. Eso no quiere decir que estén plagiando como tal. Pueden plagiar algunos fragmentos y eso es equivalente al 10%. Por ahí niveles de plagio. Entonces un plagio total es cero, pero hay plagios más pequeños. Si ustedes no ponen las fuentes de consulta, no sé de dónde obtuvieron la información. Y si la encuentro, es plagio. Así sea poquito, mucho o un montón. Entonces es importante que lo revisen. Eh, Me pregunta, ahorita te doy la palabra Martín, voy a leer esta pregunta de Paulina. Dice, pero ¿nos hará la observación en la retroalimentación? Sí, generalmente cuando no tienes fuentes de referencia, yo te pongo, coloca fuentes de referencia. A eso se debe tu descuento de puntos. Entonces, si ustedes tienen un descuento de puntos de 10 hasta el 30 o 50%, es porque tomaron las palabras de otra persona haciéndolas pasar como suyas, o bien no colocaron fuentes bibliográficas o fuentes de referencia. Entonces esas son las razones por las cuales
se les coloca en la retroalimentación un descuento de 10%, pero se les aclara, tienes que poner citas, paráfrasis y fuentes de referencia. Incluso hay una parte donde yo les pongo, estoy haciendo un paréntesis breve, yo les pongo, si consultaste textos, si recomendaste lecturas, si leíste lo que te dejamos, ¿por qué no pones fuentes de referencia? Para mí no tiene sentido. No tiene sentido que digas que no consultaste nada si sí leíste. Lo que tienes que hacer es ponerlo. Entonces ya hice una extensión un poco más grande sobre en las actividades integradoras de la semana pasada y también en las sesiones. Entonces para aquellos que no tienen esa información pueden ver los videos. En los videos está explicado con ejemplos, incluso con ejemplos que ustedes hicieron mismos el viernes, cómo colocar bibliografía, cómo citar, cómo parafrasear. Entonces ahí están bastantes ejemplos, por los cuales desafortunadamente yo no me puedo detener tanto tiempo, puedo hacer una pausa, pero no le puedo dedicar el mismo tiempo porque ya se lo dediqué la semana pasada. Si ustedes quieren, no saben de esta información y tienen dudas, pueden ver los videos y después de ver los videos me pueden preguntar todo lo que necesiten en la sesión del viernes o por mensaje, no hay ningún problema. Ahora sí, Martín, perdón. Hola. De la plataforma de la sesión. Ok. Bueno, Martín pregunta si alguno de ustedes tiene dificultades para conectarse. No sé si me pueden confirmar por correo, digo por mensaje ahorita si alguien tiene, pero de momento no, Martín. Sí vi que te saliste, pero pensé que era un problema de conexión en tu lado porque nadie me ha reportado eso. Si alguien me reporta, por favor avísenme sobre eso, porque no tiene que ver con la plataforma. En este caso yo grabo las sesiones con Google, entonces a lo mejor tendría que ver con eso y podría revisar para hacer un ajuste. Me están diciendo Paulina, Olga y alguna otra persona que no tienen problemas, entonces esperemos, Martín, que ya no se te que no suceda eso y entonces que ya no te tengas que salir de nuevo. Y si sí, tú sabes que no hay problema con, o sea, con que yo te espere y si te crees que te pierdes algo como fundamental dependiendo del tiempo, pues me avisas y lo repetimos o si es demasiado, puedes ver la grabación, pero esperemos que ya no suceda. De nada. Mm, ahora sí, la dinámica, bueno, las preguntas del público que se hacen en cualquier momento no se tienen que dejar para el momento específico. Hay un ejercicio hoy para puntajes extra, igual que el próximo viernes. Precisiones en general, que ya saben que les hago todo el tiempo. Esto que están viendo no va en orden, sino que sobre todo la 5, 7 y 8, pues por lo general lo que hago es irla intercalando dentro de la sesión. Entonces, bueno, con lo que necesiten, pues ustedes pueden hacer las preguntas en cualquier momento. Eh, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar los contenidos de la semana 2, que son estos que aparecen en la pantalla. Los contenidos de la semana 2 tienen una particularidad. La semana pasada hablamos sobre un tema específico, bueno, en realidad sobre dos temas. El primero era cómo leer el material. Voy a subirlo ahorita. Este. Este material trataba sobre la lectura, qué es la lectura, cómo podemos definir la lectura, qué tipos de lectura hay. Después de eso, hacía una división sobre qué es la literatura, cuáles son las divisiones de la literatura, los géneros literarios, y cómo analizar un texto literario. Esas eran las dos cosas, lectura y literatura. Entonces, sobre eso tenían que hacer sus actividades integradoras. En este caso, ya que pasamos ese nivel inicial o nivel básico, lo que corresponde ahora es la presentación de la literatura en relación con la sociedad. Es decir, cómo un libro o una serie de libros impactaron a una determinada época. Esto puede parecer exagerado ahora, pero en realidad no lo es. Simplemente porque antes no había medios audiovisuales o televisión y demás, y entonces lo único a lo que pueda recurrir la gente son los libros. Eran los libros. Por lo tanto, los libros resultaron una gran influencia. Los libros y los periódicos, que al final es letra escrita. Esos fueron una gran influencia y determinaron muchos de los comportamientos sociales. Aunque nos parezca raro, si bien para nosotros fue la televisión o bien el Internet, hace algunos siglos, por lo menos una buena parte del siglo XX y de siglos anteriores, antes del invento de la televisión,
los libros constituían la principal fuente de información y entonces la gente los tomaba como algo a lo cual había que imitar. Y eso sucedía en los siglos XIX y siglo XX. Eh, Hay unas cosas ahí donde el hombre, bueno, las personas, los hombres, empiezan a escribir libros y empiezan en los libros a preguntarse cuál es el sentido de su vida. Entonces a reflexionar adentro de los libros, empiezan a reflexionar a través de personajes ficticios, empiezan a reflexionar cuál es el sentido de la vida, hacia dónde van, preguntas estilo filosofía. Ese tipo de preguntas están contenidas en una obra de las dos que vamos a ver esta semana, que es Frankenstein, para lo cual tienen que leer un fragmento de la obra. Entonces, en algún momento, sé que a veces es mucha información, pero esto nada más es una embarrada o una visión general de los contenidos de la semana número 2. Como verán, hay literatura en sociedad que está en azul, literatura e individuo, y ficción y realidad son importantes para entender lo de la semana pasada. En cambio, literatura del siglos XIX y XX, literatura en México, literatura en lenguas originarias, son importantes para esta semana. Incluso en el foro Aprendiendo les dejé un material donde habla sobre el refranero. Ustedes han escuchado refranes, han dicho refranes o han escuchado de sus padres, sus abuelos, sus tíos, etcétera, o de la gente en la calle, refranes. Entonces, eso es parte de la, digamos, de la literatura popular, de la literatura que no está en los libros, pero que se puede interpretar muy bien a través de la escucha. Eso también es literatura. Que no esté en un libro no quiere decir que no sea literatura. Un corrido puede ser literatura, una canción y algunas letras de hace bastante tiempo. Entonces, lo que nos enseñan en esta ocasión, en este bloque de materiales que están viendo en la pantalla, es a establecer una relación. Una vez que ya aprendimos a leer y a analizar textos literarios, ya me pueden decir qué es literatura. Lo que corresponde es saber cómo esa literatura impactó en la sociedad. Le impactó a una persona, es decir, fue muy importante para esa persona y luego fue importante socialmente. Una vez que esto ocurrió, hay muchos factores que dispararon muchos libros. Entonces uno de ellos es Frankenstein, que es muy importante por el momento histórico en el cual se creó. Aquí tenemos que poner atención, por favor. No digo, repito, no estoy diciendo que las otras lecturas o videos no. Estoy diciendo que este probablemente sea el más importante de todos. Es este que se llama El sentido de la vida. Y el sentido de la vida es un video. Hay dos videos, pero el que más me interesa es este. El sentido de la vida nos habla de justamente de eso, de cómo la filosofía, el hombre más bien, se ha preocupado por pensar cuál es el sentido de su vida, hacia dónde va, por qué está aquí, qué es lo que va a conseguir en el futuro, qué es lo que ha hecho a partir del pasado. Ese es el sentido de la vida. Y eso se incluye dentro de algunas obras literarias. Si bien es filosofía, y la filosofía, digamos, no es lo mismo que literatura, se incluye dentro de la literatura, especialmente en obras, repito, como Frankenstein, donde se va a cuestionar cuál es el papel del hombre en el mundo y en el universo. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que podría decirnos Frankenstein. Entonces va a ser muy importante que ustedes vean este material, este video, que se llama El sentido de la vida. Es un poquito complicado, entonces ténganle paciencia, dura como 5 minutos y les va a convenir hacer notas, porque de ahí van a obtener puntos extra. Como les dije, porque veo que hay personas que están entrando por primera vez, o que yo recuerdo que están entrando por primera vez, es que hay dos tipos de puntos extra que yo voy a otorgar. El primero, déjenme poner el lugar donde lo explico para que sea más fácil. Aquí está. La dinámica de la clase tiene que ver con esto, tiene que ver con su participación. Lo explico muy rápido y perdono a los que ya saben lo que es, pero hay otros que no. Eh, la dinámica de la clase es Prepa en línea CEP te otorga puntos extra por participar, no por asistir. Eso debo dejarlo muy claro. Si no participas, no eres acreedor al puntaje extra. Y además yo otorgo un porcentaje adicional por hacer algunas tareas que se entregan antes del domingo al mediodía. Las tareas tienen que ver con las actividades integradoras. Entonces tienen doble puntaje extra. Eh, y entonces esas son las razones. Entonces siempre les dejo dos actividades o dos tareas. Permítanme. Ahí, ya me pasé. Ya. Les decía que
las actividades, dinámica de trabajo y los puntos extra son hacer las actividades que dejamos para la clase y además escribir las tareas. Es completamente voluntario. Tanto la participación dentro de la clase como las tareas extra no son obligatorias. Solo, como lo dice su nombre, son extra. Y no les va a afectar si no las entregan. Eso quiero dejarlo muy claro. Ahora sí, ¿qué debo saber para la semana 2? Contenidos generales. Lo más importante, se los remarco ahí, los grandes temas son, los temas más importantes son literatura y sociedad, literatura en lenguas originarias y el sentido de la vida. Acabo de explicar lo que es el sentido de la vida. Por supuesto no lo voy a explicar todo porque ustedes tienen que verlo, hacer sus notas, etc. Entonces les va a convenir mucho hacer notas del sentido de la vida, que es el video, porque les va a acarrear puntos extra. Otro, puntos extra de la semana 2. Tomen nota si quieren. Tienen que hacer un resumen del video que se llama El sentido de la vida. Ya lo pusieron aquí. Y el otro puntaje extra es esta página que se llama 68 voces. Ahorita la voy a poner, la voy a compartir y voy a explicar de qué trata. 68 voces, lo voy a pegar incluso en el chat primero. Permítanme, por favor, ya. Es 68voces.mx. La voy a compartir ahora. 68 Voces es un proyecto que se preocupa por las lenguas indígenas mexicanas. Son cuentos de lenguas originarias mexicanas. De las 68 voces reconocidas en México, además del español, se cuentan sus mitos y leyendas a partir de cuentos de cortometrajes. Son cortometrajes como especie de caricaturas y cada uno de los 68 cortometrajes explica una parte de las leyendas o los mitos de cada una de las lenguas y cada uno de los poblados que componen esas lenguas. Vamos a ver cómo funciona. Aquí lo pueden ver. Y luego aquí a la izquierda tienen el orden alfabético y a la derecha tienen los dibujos. Cada uno de los dibujos de la derecha o del centro derecha corresponde a una cultura, a una lengua de la parte izquierda. Entonces ustedes pueden escoger del lado izquierdo o del lado derecho. Por ejemplo, yo voy a elegir Huichol. Entonces ahí me lo pasa, dura un minuto, y viene aquí la descripción. Es Huichol y se llama El Primer Amanecer, que es un mito o leyenda de los huicholes. Entonces ustedes le dan clic, lo reproduce durante un minuto. En realidad son cortometrajes muy cortos y aquí viene la descripción. Viene en un cuento de tradición popular, viene una sinopsis, viene en la letra en huichol y la letra en inglés. Viene en español, en la lengua en cuestión, huichol, maya, zapoteco, etc. Y después viene en inglés. Lo que quiero es que ustedes vean uno de estos, de los que están aquí, y pues me hablen sobre él, como que me hagan es que no sé si resumen es la palabra, pero que me compartan sus impresiones, más bien, eso sería más exacto, que me compartan sus impresiones sobre el cortometraje, o más bien la animación que ustedes eligieron. Pueden escoger la que quieran, nada más me tienen que decir claramente cuál es. No sé si ponen aquí Tipai, entonces ya ponen ahí Tipai y el título, y entonces a continuación en 3 o 4 renglones me pueden decir cuáles son sus impresiones y por qué les gustó o no les gustó. Eso es importante. Por favor, confírmenme a través del chat si hay alguna duda de las actividades extra que yo dejo. Del de 68 voces, Areli pregunta que si es algo así como una reseña. Y yo le digo, sí es como una reseña. En el video del primero que les pido es un resumen. Aquí sería como una reseña. No hay problema, incluida tu opinión. Puedes incluir tu opinión, Areli. Gracias para los que están confirmando. Y creo que no. Nos dice Jennifer de cuántos párrafos va a ser el resumen del video. Es suficiente que sea un párrafo de 5 a 8 renglones. Para Jennifer, y todos los demás parece que lo van teniendo claro. Y la reseña también entre 5 y 8 renglones. O sea que ustedes pueden en la misma página
hacer las dos cosas, le toman la foto y me lo mandan a mi correo y la fecha límite es el domingo al mediodía. Entonces creo que está más claro. Si lo hacen en archivo, igual me comparten el archivo o me lo mandan por correo en un PDF, como ustedes quieran. Y con las características, lo único que les pido es que me expliquen de qué video se trata. Gracias, Olga. Si tienen dudas, por favor, en cualquier momento, aunque yo ya haya pasado de ese tema, háganlas. Aquí estábamos. Entonces estábamos en la semana 2. Perdón, no, en realidad estábamos aquí. Los puntos extra de la semana 2. Ya los expliqué. Gracias, Aide dice, tenía una duda de dónde se entregaban esas tareas extra, pero ya lo mencioné. Sí, es en mi correo electrónico. Gracias. Después de esto, ya explicamos los puntos extra. Ahora sí, tenemos que tener mucho ojo con esto. En la actividad 3, entregar las diapositivas completas. Cuidar lo del plagio, copiar y pegar, ya hablamos de eso la semana pasada. No colocar referencias en la diapositiva y evitar y colocarlas al final. Sí colocarlas al final, pero no en la diapositiva. Ahí van los paréntesis, no la referencia completa. Y respetar la extensión, que son 50 palabras. Para la actividad 4, mucho cuidado con no escuchar el poema. Tienen que escucharlo, tanto en náhuatl como en español. Voy, Martín, ahora. Y entonces dice Areli, sobre la actividad 1 que es en diapositivas, ¿es válido hacerlo en Canva? Sí, lo pueden hacer en Canva y de Google o en PowerPoint. Son los tres, o en cualquier otro programa que ustedes hayan hecho presentaciones. No importa, pero sí tengo que hacer una aclaración antes de darle la palabra a Martín. Por ejemplo, esto es Canva, pero ustedes me tienen que pegar el enlace. Pero si ese enlace no es directo, les voy a poner 0, porque claramente dicen las instrucciones, asegúrate de que tu enlace sea visible. Si me pide una cuenta para entrar, yo no voy a entrar y les voy a poner 0. Aclaro de una vez, por favor. Lo que pueden hacer mejor es descargarlo y compartirme esa descarga. Eso sería muy, muy fácil. Creo que eso es importante porque a veces, o por ejemplo, si lo hacen en Drive y me comparten el Drive, a veces tiene candadito, entonces yo no puedo verlo, solo aquellos que ustedes autoricen. Eviten eso, por favor. Exacto, se tienen que liberar los permisos. Si no se liberan los permisos, yo no puedo leerlo. Y si no lo puedo leer, su calificación va a ser bajísima porque solo voy a evaluar esto. Nos dice, Martín, te doy la palabra y después voy con María. Sí, en las diapositivas. Sí, 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 sí. Ahorita, ujú, completa. Ajá, digamos la larga, pues. Entonces, ahorita voy a... Gracias. Martín pregunta si ustedes tienen que poner en las imágenes la referencia y la respuesta es sí. Tanto de las imágenes, muy breve, como de los textos, tienen que poner referencias en las diapositivas, pero no en todas. Ahorita les voy a poner una presentación, Martín, donde dice específicamente qué número de diapositiva tiene que llevar cita o paráfrasis de los escritos, o sea, paréntesis. Y todas las que lleven imágenes tienen que ir citadas dentro, o sea, en la diapositiva y además al final. Aunque esa no me preocupa tanto, me preocupa mucho más las de texto. Las de imágenes no me preocupan tanto, repito, así que no se preocupen tanto por ellas, pero de todos modos por lo menos hagan una alusión entre paréntesis. Paulina dice, bueno, primero le doy la palabra a María Monserrat y después Paulina. Paulina pregunta sobre la actividad 3, ¿las referencias van en la misma diapositiva que habla el tema o vamos a agregar todas las referencias al final en una sola diapositiva? Eso es creo que lo que acabo de contestarle a Martín. María, avísame si es algo distinto. Y después Paulina dice, de modo que van a ser dobles referencias, citas y paráfrasis. Solo citas y paráfrasis va a ser sencillas, la referencia sí es doble.
Porque no van a poner citas y paráfrasis de una foto, Paulina. Nada más la referencia muy corta, pero a esa no se le llama cita o paráfrasis. Aunque sean incompletas, sí, no importa. Perfecto. Entonces ahorita voy a mostrarles específicamente un caso de cuáles, de ejemplos de donde necesito que pongan las referencias, porque no es en todas. Entonces, como espero que no haya más dudas sobre la actividad 3, voy a pasar a la actividad 3. Ustedes ya saben que la actividad 3 es hacer... Bueno, primero voy a compartir lo que dice la descripción, que se llama Textos y Mundos Posibles. Y aquí viene una descripción, en la pantalla están viendo una descripción de lo que debe contener cada diapositiva, de manera muy general. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y al final dice fuentes de consulta, acá. Aquí van a poner, ahora sí, en palabras de lo que dijo Martín, tienen que poner la fuente larga, es decir, todos los datos. Eso sí creo que queda claro, la fuente larga, pero para que su trabajo no esté incompleto tienen que poner fuentes cortas. Esas fuentes cortas van a ir en los siguientes diapositivas. Ahí están en la pantalla. Anótenlos, tómense una foto, como ustedes quieran. No, como dice ahí, no voy a poner ni cita ni paráfrasis, a menos que ponga imagen, pero preferiría que no. En las diapositivas 1, 2 y 6. Y en la 11, ahí no voy a poner nada, ni cita ni paráfrasis. Si uso imágenes, nada más un pequeñito alusión de imagen de qué es. Pero donde sí tengo que poner obligatoriamente citas con comillas o paráfrasis sin comillas, pero en los dos casos referencia corta, es en la número 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Entonces espero que haya quedado claro porque por eso les hice esta pequeña gráfica o esta diapositiva donde explico cuáles necesito que se citen y cuáles no necesito que se citen. Las que no necesito que se citen son las que implican su opinión. Donde sí necesito que citen es donde implica información, incluso copiar y pegar. Ya saben que no es copia y pega como plagio, sino copia y pega, pero pongo comillas y pongo referencia corta. Si no, es plagio. Entonces, por favor, cuiden eso y si tienen dudas, pregúntenme y también vean los videos de la semana pasada donde explicamos esto con bastantes ejemplos y lo explicamos de manera bastante extensa en la sesión justamente de hace una semana. ¿Dudas sobre la actividad integradora número 3? Gracias, Jennifer. Gracias. Súper. Si tienen dudas, no hay problema, aunque por el momento no, después háganlas. Todos me están diciendo, la mayoría de ustedes me están diciendo que no. Entonces, bueno, ya está claro qué tienen que hacer. Es el contexto, hablar sobre un poco de la biografía y contestar cosas. Ahí es muy importante porque en uno de las diapositivas, la voy a poner muy rápido. En la diapositiva, aquí está, en la diapositiva 5 que estoy marcando en este momento, dice, ¿cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein? Ese sentido de la vida, para contestar esa, tendrían que haber ya visto el video de El sentido de la vida, porque si no, van a contestar cualquier cosa. Tienen que ver ese video para poder contestarlo, entonces les va a servir doble. Incluso aquí lo pueden citar. Les va a servir para contestar su actividad y les va a servir como puntos extra que les voy a dar yo. Entonces tiene como dos pájaros de un tiro. ¿Sí? Entonces después también les piden, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida para la protagonista? Ah, pues su sentido de la vida es buscar en el universo, etcétera, etcétera. Ustedes que me tienen que explicar con lenguaje que hayan visto en el video. O sea, usen lo que les proporciona Prepa en línea CEP. Sé que es invertirle tiempo, pero me parece que vale la pena, no solo por la calificación, sino por el aprendizaje que pueden tener a partir de estos videos y de estas actividades. Ahora, bueno, ahorita, bueno, primero les voy a pasar la actividad integradora 4 y luego ya vamos con los textos. María dice, ¿podríamos utilizar nuestro resumen como apoyo? Claro que sí, María. Nada más que no lo cites como resumen tuyo, sino cita el video. Prepa en línea CEP, el sentido de la vida, como les enseñé la semana pasada, pero cita el video. No puedes citar tu resumen, o sea, sí se puede, pero sería muy raro que tú te cites a ti misma.
Entonces, mejor, aunque uses tu resumen, usa el video como fuente. No sé si me explico, María. María pregunta si podríamos utilizar nuestro resumen como apoyo y la respuesta es esa. Confírmame, María, por favor. Y los demás también pueden usar su resumen sin ningún problema. Gracias. La actividad integradora número 4. Esta es más sencilla, menos elaborada, pero también importante. Dice, se llama literatura y pluriculturalidad. La voy a descargar en un momento, voy a dejar de compartir para poderles compartir esa actividad. Espérenme porque se está abriendo. Ahí está. Ahí va. Esa es la actividad integradora número 4. Esta implica lenguas originarias de México, que tiene que ver con lo de la página de internet que les acabo de recomendar, que también les va a servir aquí. Dice, tengo que hacer algunas aclaraciones. Escucha el poema de Nezahualcóyotl, Canto de Primavera, ahí viene el link. Lo escucharás primero en náhuatl y luego traducido al español, y después responde. ¿Habías escuchado antes poesía en lengua indígena? Si tú le pones no, tu respuesta va a estar mal. ¿Por qué? Porque tienes que argumentar por qué no. Ustedes dirán que a lo mejor es una pérdida de tiempo, pero yo necesito saber cómo escriben. Y la mejor forma de darme cuenta de eso es justamente esto. Todas las respuestas de aquí, a menos que se indique lo contrario, tienen que tener entre 5 y 8 renglones. Es obligatorio, porque si no, va bajando su calificación. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones se transmitió o qué imaginaste mientras lo escuchaban? Y si me ponen nada, eso no es responder de acuerdo a los lineamientos de un estudiante que investiga, que se preocupa, que propone, etcétera, que es creativo, que es propositivo, etcétera. Luego, ¿qué diferencia hubo entre lo que sentiste escucharlo y en náhuatl? Pero tengo una pregunta antes. Lisbeth Areli, dime. Hola. Ok. Sí. Ujú. Pero no son, sí, 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 ya te entendí, ya te entendí. Mira, qué bueno que lo preguntas porque no me habían hecho la pregunta. Yo generalmente les digo que 5 renglones de celular son alrededor de 2,5 en la computadora. Entonces, más o menos, no sabría decirte cuántas palabras y me voy a aventurar a decirte una cifra. Entonces, yo creo que en tu celular no hagas 5, sino para no errarle, para no errar con esto, hagas de una vez 8 renglones. Y estoy seguro que 8 sí serán 5 en la computadora. Entonces, nada más revisa eso. Esto tendría que ser, creo yo, así haciendo el cálculo ahorita, repito, me voy a aventurar a dar una cifra, son alrededor entre 200 y 300, entre 250 y 300 palabras, más o menos, aunque creo que 300 ya es mucho. Pero si lo dejamos en 250, para mí está bien, Areli, ya que preguntas sobre cuántas palabras son, yo contesto entre 200 y 250 palabras, está bien, está perfecto, aunque creo que son muchas, pero bueno, revísalo, Areli, haz las 200 o 250 palabras. Si te parece mucho o si te salen demasiadas líneas, avísame por favor y modificamos la próxima semana, porque esto va a seguir apareciendo, ¿ok? De nada. Paulina dice, si la respuesta es no, debemos argumentar el por qué. Sí, Paulina, tienes que argumentar por qué. Porque en la secundaria nunca me dieron esa información. Ah, pero es necesario que en las diapositivas, por ejemplo, son muy importantes. Por ejemplo, la página de internet 68 Voces nos dice que, y me cuentas algo. Si tú quieres decirlo de la palabra directa, yo soy directo, si tú quieres decir le tengo que echar choro, sí, sí tienes que echarle choro, porque eso es argumentar, básicamente. Y la diferencia entre echar choro y argumentar es que argumentando tienes que hacerlo con información o aprendizajes que tienes o que has aprendido, y echar choro nada más es inventarlo. Esa es la diferencia. Por eso les pido que argumenten, Paulina.
Paulina también nos dice, en Word o por computadora son 90 palabras. Pues por eso les digo que 300 me parecía una exageración. Por mí, digo, ya modificándolo, entre 100 y 150 palabras está bien. Punto. Entre 100 y 150 palabras, Areli y los que vayan a preguntar en que vean este video, entre 100 y 150 palabras está perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? No pongo el 100 porque a veces no llegan exactos, pero, o a veces se pasan, pues no hay problema. Bueno, continúo mostrándoles el formato de la actividad 4. Dice, busca en internet fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900. Y puede ser, elige uno que te parezca interesante y en alguna lengua indígena que se hable en tu estado o comunidad. Luego graba un audio de 1 minuto como máximo, sube a tu audio a la nube. Aquí es donde tienen que quitarle los permisos, por favor, y pega el enlace. Si esto no aparece, es una parte muy importante de su calificación, por lo tanto, pues no va a ser muy alta si no pegan el audio. Y luego reflexiona y comenta. Aquí sí les piden de 3 a 5 líneas, o sea, estamos hablando de 50 a 80, 90 palabras. ¿Por qué elegiste ese texto? Etcétera. Luego, aquí ya llevan, por ejemplo, un texto que leyeron, otro que recomendaron. Aquí les piden leer otro, la importancia de las comunidades, otro, y opinar sobre él. 3 a 5 líneas. Aquí otra vez busca en internet algunos ejemplos de lírica mexicana, lo pegan también, el enlace, y aquí me reflexionan también. 3 a 5 líneas en todos los casos. Aquí les pedí yo 5 renglones, 5 a 8, aquí les piden 3 a 5 renglones. Para los que yo les pido serán entre 100 y 150 palabras. Para los de 3 a 5 renglones serían entre 50 y 100 palabras más o menos, para ponerlo en términos de palabras. Y aquí me van a colocar las referencias. Aquí no tienen que citar ni parafrasear, solo colocar referencias. Y ahora sí, para empezar a anotar su participación en mi lista, me tienen que decir qué referencias tienen que aparecer de manera obligatoria en la actividad 4. Dice Jennifer, la referencia de las 68 voces. Sí, siempre y cuando la uses, pero hay otras que son obligatorias, Jennifer. La de 68 voces es opcional, pero hay unas que sí son obligatorias. Olga dice canto de primavera, entonces es correcta. Olga Eras. Esa es correcta. Canto de primavera es una de las que tienen que poner. La referencia a los textos que nos proporciona Prepa en línea CEP, pero necesito saber específicamente cuáles, Areli, como el que puso Olga. El poema de Netzahualcóyotl, Paulina, ya te lo ganaron. Alguna lengua indígena que se hable en tu estado o comunidad, pero no exactamente no sé a qué se refiere eso. Les faltan 3 referencias, ¿eh? Son 3 participaciones. La primera ya la puso aquí, que es canto de primavera, esa ya está. Faltan 1, 2, 3 más. ¿Cuáles son esas 3? Esa solo que la utilices. Ajá. Ahí van 2. Pero ese es el enlace, ¿eh? Acuérdate, el enlace tienes que compartirlo, que es el que dijo Paulina. Entonces, Paulina nos dijo el poema de Nezahualcóyotl, pero ya se lo habían ganado. Luego, Daniela es la que dijo el artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Ese es correcto. Ahí llevamos 2. La tercera es una recomendación de poesía lírica que se hable en tu comunidad. Esa es la tercera. Y la cuarta, falta una. Si falta una, espérenme, no vaya a cometer un error. Espérenme. 1, 2, 3. Sí, 4. Falta una.
Ya tenemos recomendación de lírica, el artículo y el poema de Nezahualcóyotl. Falta una, de hecho está en la pantalla. A ver si alguien me dice. Aide nos dice, el libro o fragmento es 1900, no 1990, probablemente se te apretó 2 veces el 9, pero está bien. Dice, busca en internet textos o fragmentos que se hayan escrito a partir de 1900. ¿Qué es lo que tienes que leer en tu audio? Entonces, la cuarta referencia es el audio. Esas son las 4 que tienes que escribir. Entonces anoto a Aide Cruz. Listo, ya tenemos ahí. Los demás, pues obviamente gracias por su participación. Aprecio que todos estén hablando, aunque en algunos casos, pues obviamente no es el caso. No era correcto, ya lo había dicho alguien más. Lo repito, Paulina, también para los que vean el video. 1. Canto de primavera, que es el poema del Nezahualcóyotl. 2. En la pregunta 2 que estás viendo en pantalla es el texto que vas a leer en tu audio. Ese es el segundo. Número 3. El artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Esa es la tercera referencia. Y la cuarta es la recomendación de lírica mexicana, esta que está en la pregunta 7. En realidad ahí va a aparecer un video o una liga. Esas son las 4 referencias que me tienen que poner aquí. Ok, avísame si tienes aún así dudas, Paulina. Y puedes revisar también tu formato, el que está apareciendo ahí. Gracias, Paulina. Bueno, entonces creo que está bastante clara la cuestión, ¿no? Me parece a mí. Ahora bien, permítanme buscar estas diapositivas. Y esta va a ser... voy a compartir las preguntas. Las preguntas que en otras generaciones he visto que son las más comunes son las siguientes. La primera es la extensión de la actividad integradora ahí son 50 palabras por diapositiva, con paráfrasis y cita textual. Los paréntesis de cita corta no cuentan. Son 50 palabras, no se pasen y no hagan menos, porque cabe bien 50. Si no ponen una imagen tan grande, les cabe bien. Luego, ver el video del sentido de la vida. Tienen que ver el video. Diría que es obligatorio, pues parte de sus obligaciones en Prepa en Línea CEP, así que no hay problema. Y lo que me gustaría que hicieran es que me explicaran con sus palabras, que no copiaran, pero si van a copiar, cuiden por favor de poner las comillas y en todo caso también las referencias, como ya hablamos. ¿Alguna pregunta más para ir cerrando la diapositiva? Martín, te escucho. Permíteme, Martín, voy a leer la pregunta de Paulina. Paulina dice, ¿cuántas imágenes por diapositiva se deben incluir? Paulina, al menos una imagen por diapositiva, mínimo una, ya máximo pues las que te quepan porque es una diapositiva, te pueden caber muchas pequeñas, puedes hacer una especie de collage, pero lo mínimo que debes incluir son una imagen, por favor. Y también otra cosa que me acordé ahorita, es que si van a poner frases de escritores famosos, digan, no pongan solamente el nombre del escritor, sino pongan la referencia de donde obtuvieron la información. Es muy importante que también lo hagan de esa forma. Ahora sí, Martín, perdón. Sí, sí. Ajá. Buena pregunta. Martín pregunta si son 50 palabras por diapositiva o son 50 palabras por imagen. Es decir, si yo pusiera 3 imágenes, no son serían 150 palabras, pero no. Son 50 palabras en toda la diapositiva. Es decir, cada diapositiva debería tener 50 palabras. Nada más, aunque pongas 3 imágenes,
debe tener 50 palabras solamente. ¿Va? Ujú. Sí, sí, Martín nos dice es que tenía duda porque en la diapositiva 3 piden investigar el contexto del autor y de la obra. Realmente sí son pocas palabras, Martín, hay muy poco espacio, pero yo creo que, es más, yo pienso que si te o sea, si te cabe y te extiendes un poquito, no hay problema, no hay ningún problema. Pero el punto aquí es que te quepa y que se vea la diapositiva. Porque si tú puedes llenar toda la diapositiva, pero no tiene sentido, porque no se van a ver las imágenes. Entonces, creo que lo que tendrías que hacer es equilibrarlo. Si 50 te parecen muy pocas, haz más. No, no te voy a penalizar por eso. De nada. ¿Alguna pregunta más para ya ir cerrando la sesión? Gracias, María. Los demás confirmen, por favor, o con su silencio tal vez puedan confirmar que no hay nuevas preguntas. ¿Todo bien? Paulina, quiere que le recuerde la forma corta de referencia. Nada más, bueno, lo pongo aquí y lo repito muy rápido porque también puedes ver el... Lo estoy escribiendo ahora. Y ahorita atiendo lo de Areli. Se pone así y lo digo en voz alta para repetirlo. Lo que preguntó Paulina, Paulina sí fue sí. La referencia corta es entre paréntesis, apellido del autor o nombre de la página si no tiene autor, el año y las palabras en línea. Listo. Y también, Paulina, te pido que si tienes más dudas, también revises el video. Ahí está todo la referencia de la semana pasada. Ahí está referencia corta y larga. Y aun cuando lo veas, si tienes dudas, me preguntas. Y Areli pregunta, ¿me podría repetir de cuál texto haremos el resumen, por favor? El resumen es del video que se llama El sentido de la vida, Areli. Yo creo que este video, el link de este video estará disponible mañana por la madrugada, como a las 6 o 7 de la mañana, para que lo puedan ver y hagan todas sus preguntas el viernes. El viernes vamos a trabajar haciendo esto, o si ustedes lo pueden ir adelantando, vamos a hacer unas actividades acá y para cerrar el módulo. Entonces, si tienen dudas, por favor, háganlas a través de la plataforma. Y no me queda más pedirme y agradecerle su atención, su presencia y sobre todo su participación, porque también considero importante que ustedes, a pesar de que son dudas, pues se atreven a hacerlas y las han hecho de manera general. Entonces eso me agrada mucho. ¿Vale? Muchas gracias por estar esta tarde. Nos vemos el viernes. Gracias. Hasta pronto, Paulina. Hasta pronto y